Bueno, ahora vamos a intentar hacer el ejercicio 7. Bien, en este capítulo vamos a ver que vamos a tener ejercicios para datos agrupados y para datos sin agrupar. Ya vamos a ver qué significa datos agrupados y datos sin agrupar. Bien, este en particular es para datos agrupados. Entonces, va a haber una serie de ejercicios que yo les voy a dar una lista de cuáles son los que se pueden resolver de la misma manera que vamos a hacer. El serie 1 necesita construir una tabla, tenemos que construir un histograma, un polígono de frecuencia y tenemos que calcular las medidas de posición y de variabilidad. Ya veremos qué significa. Empezaremos primero por construir la tabla de frecuencia. Para ello vamos a calcular tres cosas antes. Lo primero es el rango. El rango es el máximo valor menos el mínimo valor. Todo esto que les estoy diciendo está en la teoría. Bien, el máximo valor que tenemos es el número más grande de la serie 1, es 129. El mínimo valor es el número más chiquito, que es 88. Esto nos da 41. Bien, ese número lo reservamos. Lo segundo que vamos a calcular es la fórmula de Sturges. Sturges es el nombre de un señor que inventó esta fórmula. Esta fórmula sirve para calcular la cantidad de intervalos que va a tener nuestra tabla. Bien, y es de la siguiente manera. 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Bien, todo esto lo tenemos, menos el n. El n es el número total de datos, es decir, el número que le di, la cantidad de números, que son 80. Bien, entonces ustedes toman una calculadora científica y van a escribir 1 más 3,3 por logaritmo. Logaritmo es esa tecla que está ahí. Entonces van a poner el logaritmo de 80. Esto es una función que a lo largo del transcurso de matemática de quinto lo van a ver. Bien, nosotros lo vamos a usar en particular. Este valor les da 7,28. Bien, yo necesito una cantidad finita, o sea, un número entero de intervalos. Entonces esto lo voy a reemplazar con este símbolo. No es un igual, sino significa equivalente, parecido. Entonces, ¿qué van a hacer a este número? A este número lo tengo que redondear. Redondeado, el 7,28 sería igual a ¿qué? A 7. Bien, ese es el segundo número que vamos a reservar. Y por último nos queda calcular la amplitud. La amplitud se calcula de la siguiente manera. Es el rango sobre Sturges. Ese es el símbolo de Sturges, que me faltó escribirlo, vamos a poner acá. Es una N mayúscula. Bien, entonces el rango sobre Sturges sería 41 dividido en 7. Vuelve a darme un número con coma. Este número es 5,86. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a redondear, entonces va a ser equivalente a 6. Bien, entonces ahí tenemos nuestros tres números importantes: 41, 7 y 6. Como verán, borré la pizarra porque necesito el espacio. Entonces ahora les voy a construir la tabla. La primera columna de la tabla se va a llamar intervalo. Bien. La segunda columna se va a llamar FI, que se llama frecuencia absoluta. La tercera va a ser FRI, frecuencia relativa. La cuarta, F mayúscula I, que se llama frecuencia absoluta acumulada y tiene que ver mucho con esta. La próxima es F mayúscula RI, que es frecuencia relativa acumulada, y la última se llama MI, que significa punto medio. Ahora veamos cómo vamos a llenar esta tabla. Bien, entonces veamos. Siempre una tabla comienza con un intervalo cerrado y se pone el valor menor que teníamos. El valor menor era 88, ¿sí? El próximo valor es la suma de ese valor más lo que nos dio la amplitud. La amplitud nos había dado 6, entonces 88 más 6 me da 94. Acá voy a cerrar, pero con un paréntesis. ¿Qué quiere decir?
que en este intervalo van a estar todos los 88, los 89, los 90, los 91, los 92, los 93 y el 94 no, porque va a ir al segundo intervalo. Lo tomo ahí. De 94 más 6 me da 100. El tercer intervalo, 100 hasta 106. El cuarto, 106 hasta 112. El quinto, 112 hasta 118. Después tengo... No puedo. No me entra. El próximo sería 118, 124. Y el último sería 124, 130. Bien. Entonces, fíjense. Nosotros cuando calculamos recién teníamos la amplitud que era 41. Ese valor me sirve para algunos cálculos. Pero después nos salió Sturges, nos salió 7 y tengo 7 intervalos. Y la amplitud que me medía cuánto va a medir el intervalo, que era de 6. Bien, entonces, ahora nos quedó armada la primera columna, que es la de los intervalos. Bien, para llenar la primera columna, la de la frecuencia absoluta, me voy a ir a la lista que tienen de todos los números. Todos los números van a contar todos los 88, todos los 89, todos los 90, los 91, los 92, los 93. Bien, que si los cuenta van a tener 12. Después vamos a ir a al otro intervalo y van a tener 8. Después vamos a tener 16. Después vamos a tener 14, 11, 12 y 7. Bien, de nuevo, esta columna, como la lleno, cuento cuántos 88, 89, 90, 91, 92 y hasta 93, que me va a dar 12. El 94 lo cuento acá y así obtienen esta. Para calcular la segunda columna, que se llama frecuencia relativa, lo que van a hacer es dividir cada uno de estos valores en 80, porque 80 era la cantidad de elementos que teníamos. Entonces, para el primero me va a dar 0,15, para el segundo 0,10, para el tercero 0,20, después 0,18, 0,14, 0,15 y 0,08. Bien, entonces ya armamos las dos primeras columnas. Para la tercera columna van a ser lo siguiente. La siguiente se llama frecuencia absoluta acumulada. Tiene mucho que ver esta con esta. El primer valor lo repito, que es el 12. Al 12, si yo le sumo el 8, obtengo 20. Al 12 más el 8, que tenía 20, le sumo el 16, obtengo 36. Al 12 más el 8 más el 16, que tengo 36, le sumo 14, obtengo 50. Al 50 le sumo 11, tengo 61. 61 más 12 me da 73. Y 73 más 7 me da 80. Este número siempre tiene que coincidir con los datos totales que tengo. Bien, no les puede dar ni menos de 80 ni más de 80. Si le da menos de 80 es que les faltó contar algunos, y si le da más de 80 es que contaron algunos de más. De la misma manera vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Esta, que era la absoluta acumulada, tenía que ver con la absoluta. Esta, que es la relativa acumulada, va a tener que ver con la relativa. Es decir, copio el primer número, que es el 0,15. 0,15 más 0,10, 0,25. 0,25 más 0,20, 0,45. 0,45 más 0,18 sería 0,63. 0,63 más 14 va a ser 0,77. 0,77 más 15 va a ser 0,92. Y 0,92 más 0,08 me tiene que dar 1. Volvemos a lo mismo. Si no me da 1,
es que hicimos mal este cálculo. En este ejercicio es en el único en el cual les voy a permitir que este valor sea lo más aproximado a 1. ¿Por qué? Porque a veces cuando calculen esto van a trabajar con una, con dos o con tres cifras decimales. Y cuando redondeen van a tener un pequeño error. O sea, puede llegar a estarles acá 0,98, 0,97, 0,99, pero nunca les puede dar más de 1. Hasta 0,97 lo aceptamos. Si les da más de 1, está mal. Bien. Por último, vamos a calcular esta última columna que se llama punto medio. La columna del punto medio nos va a servir para después graficar. ¿Cómo voy a calcular el punto medio? De la siguiente manera. Sumo los dos extremos del intervalo y lo divido en 2. Bien, si yo sumo 88 más 94 y lo divido en 2, me da 91. Y acá vamos a hacer una trampa, que nos va a servir para todos, menos para el último. Yo puedo seguir sumando, pero podría hacer la siguiente, que es la trampa. Si a 91 le sumo 6, me da 97, que va a ser el segundo punto medio. 97 más 6 me da 103. 103 más 6 me da 109. A ver, ¿por qué le estoy sumando 6? Porque recuerden que el ancho que tiene la amplitud de este intervalo es de 6. 109 más 6 me da 115. 115 más 6, 121. Y 121 más 6, 127. Con esto acabamos de terminar el 7 apartado A. Es decir, hemos realizado la tabla de frecuencia. Vamos a hacer enseguida la parte B y la parte C.